Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la última clase de Consejería Cristiana de Pesher Online. Esta es la clase número 5, la última de este grupo de enseñanzas acerca de la consejería cristiana. Hemos hablado ya de algunos temas acerca de la consejería y ahora vamos a enfocarnos un poco en las metas de la consejería o las etapas de la consejería para poderla ejecutar completamente. Estas tres metas son la exploración, la confrontación y la reconstrucción. Te las repito de nuevo: exploración, confrontación, reconstrucción. En esto se basa la ejecución como tal de la consejería. Ya hablamos acerca de lo que no hacer, cómo debe ser un consejero, cómo debe enfocarse la consejería, la necesidad de la consejería como tal, y bueno, algunos temas como los mecanismos de autodefensa para estar preparados ante las diversas situaciones que nos podamos encontrar. Y ahora vamos a ejecutar todo esto dentro de estas tres metas de la consejería. La primera meta es la exploración. Hay que hacer preguntas claras. Si no preguntamos, la consejería va a ser inefectiva, va a ser ineficiente, porque vamos a divagar y no vamos a tener un plan de ruta bien diseñado. Si no hacemos preguntas concretas, por eso era el deber de la semana pasada, de la clase pasada, y era acerca de entender de mejor manera la situación y poder desmenuzar un poco el problema con preguntas claras. Las preguntas deben ser reflexivas, no pueden ser preguntas de sí o no, no pueden ser preguntas cerradas, tienen que ser preguntas abiertas para que el aconsejado pueda ir reflexionando sobre la situación, ahondando en detalles y puedas tú ir evaluando dentro de esta exploración. Entonces es importante que puedas identificar de manera correcta la situación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se está dando? ¿Qué crees tú que hay detrás de lo que te están contando? ¿Qué te están diciendo y qué no te están diciendo? Porque eso también puede suceder, que en medio de las preguntas puedas notar que haya cosas que la persona se está guardando y no te está diciendo por completo porque no le conviene. Por eso también hablábamos en clases pasadas que es importante conocer a las otras áreas involucradas, a las otras personas involucradas, para poder tener un contexto más completo de la situación. Evalúa lo que te dicen, el tono, cómo te lo cuentan. Hay cortes, hay cosas que no encajan, pero haz preguntas más profundas para poder entender de mejor manera todo el contexto. ¿Cómo se ven a sí mismas estas personas? ¿Cómo están autoevaluándose? ¿Cómo se perciben a ellos mismos? ¿Cómo está su identidad? ¿Cómo está su autoestima? Son preguntas que pueden ayudar a entender mejor la visión que pueda estar teniendo la persona, a ver si está distorsionando o está en negación, por ejemplo. ¿Cómo creen que otros los ven a ellos? Esta es una pregunta que también sirve muchísimo para entender cómo cree que está proyectándose esta persona con otros y cómo cree que hacia otros está proyectando su propia imagen y qué mensaje cree que está dando. Finalmente, cómo cree que Dios está sintiéndose y cómo lo ve respecto a la situación, para entender cómo está su relación con el Padre y también podamos tener más detalles por ahí. Así que la exploración es súper importante. Empezamos con preguntas. Las preguntas deben ser abiertas, deben ser preguntas reflexivas, deben ser preguntas que puedan darnos aún más información y que podamos recabar datos. Anotamos cosas puntuales. Ten siempre a la mano papel y pluma para que puedas estar anotando. Yo no te recomiendo que lo hagas en el celular porque podría parecer que estás contestando mensajes y entonces que no estás prestando 100% atención. Así que yo te recomiendo papel y pluma, ¿ya? Si tienes buena memoria, chévere, y no lo necesitas, está bien, pero de alguna manera que tú puedas hacer notas mentales o físicas acerca de estas preguntas que vas haciendo y cómo vas recabando información para entender mejor la situación. Orar juntos es un tiempo indispensable dentro de la fase de exploración. Que el Señor sea moviéndose, tenemos que pedir la dirección al Espíritu Santo, esto es clave, así que
que la otra persona pueda también sentir que está invitando a Dios a la conversación, que no solamente son ustedes dos, sino que, o tres, si estás hablando, dando consejería matrimonial o familiar o dentro de un conflicto, pero que no son solamente las personas que están ahí, sino que el Señor está presente de manera activa, guiando cada momento. Es importante comprender lo que no se dice y dividir los asuntos por importancia. Porque a veces te pueden contar diversos problemas, hay muchas necesidades. Ok, ¿qué es más importante para ti? ¿Qué te causa más estrés, más ansiedad? ¿Cuál es la prioridad aquí? Y puedas ir diferenciando para poder entender y tener un panorama más completo de la situación. Así que la primera fase es la exploración, preguntas abiertas, preguntas reflexivas y poder tener toda la información posible. Segundo, confrontación con la situación, con el pecado, con el problema, etcétera. Pero hay que empezar a que la persona se vea frente a la situación. Si no enfrentamos la situación, las consecuencias y las motivaciones, entonces podríamos estar simplemente escarbando en la persona, pero no llevándola a una conclusión. Si no se confronta con la verdad, si no se confronta con la situación como tal, con el luto, por ejemplo, o con la infidelidad, etcétera, entonces estaríamos solamente dando vueltas y no llegando a ningún punto. Una vez que hicimos preguntas, vamos a empezar a dar nuestro punto de vista y entender que la persona pueda verse frente a la situación que está viviendo y podamos desarrollar juntos un plan sobre qué hacer. Una vez que ya hicimos las preguntas para entender que estamos confrontando, entendemos consecuencias de los actos, motivaciones de mis actitudes y miramos hacia el futuro para entender hacia dónde queremos ir. Ojo con los patrones de conducta. Si no nos movemos de manera correcta y no identificamos patrones de conducta, vamos a poder encontrarnos con alguien que repita y repita y repita situaciones por no haberse confrontado de manera adecuada a aquello. Hay un pasaje que dice en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si no corregimos acciones, si no corregimos actitudes, esto no solamente tiene que ver con el pecado, tiene que ver en general con las situaciones que vivimos. Si no las enfrentamos, vamos a dar vueltas en círculos, así que necesitamos ser confrontados ante nuestras realidades. Exploramos, enfrentamos realidades, enfrentamos consecuencias, enfrentamos motivaciones, rompemos patrones negativos de conducta y definimos planes hacia el futuro. Ya el pasado quedó atrás, ya no podemos hacer nada con lo que sucedió, pero sí podemos ir modificando nuestro presente para caminar hacia un futuro mejor. Y como tal es importante que como consejero tú lo empieces a llevar hacia ese futuro, que tú como consejero lo lleves hacia el futuro, lo lleves hacia dónde quieres estar, bueno, dónde te quieres ver, qué quieres diferente para tu vida, cómo quieres resolverlo, qué vamos a hacer, pero que se hagan estos pasos para poder entender, bueno, ya, ¿sabes qué? Tenemos este dolor, una persona falleció, ¿cómo quisieras que esta persona te viera en el futuro? ¿Ahondado en el dolor o superando y dándole significado a la vida? Pero que podamos ir mirando siempre hacia adelante y no hacia atrás. Como parte de la confrontación es importante que haya restauración, porque debemos entender que en la gran cantidad de situaciones tenemos que enfrentarnos ante el perdón. Y si no encontramos un plan, un camino hacia la búsqueda del perdón, vamos a dejar un vacío en la persona. La búsqueda del perdón, en los casos en los que es necesario, es muy importante, pero también es importante que lo lleves a esa persona a que vea opciones, a que desarrolle acciones hacia su futuro, qué pueden hacer para perdonar o para recibir perdón, si es que es el caso, y para seguir adelante. Cuidado con
caer en ser jueces. En este momento de la confrontación es muy fácil que una persona que no esté muy habituada a la consejería caiga en la tentación de juzgar a la persona. Es que tú eres así, es que ya me di cuenta que no. Cuidado con juzgar y atacar. Debemos acompañar. Bueno, ¿qué opciones ves? Esto no funciona. ¿Qué opciones puedes tomar? ¿Qué camino puedes seguir? ¿Qué cosas podemos hacer a futuro? Finalmente, la reconstrucción. Ya exploramos, ya identificamos toda la situación, ya confrontamos, ya nos vimos frente a la situación y estamos buscando un plan de acción, y ahora sí ya la reconstrucción. Primero, y súper importante, buscar la voluntad de Dios. ¿Qué quiere Dios para la vida de esa persona? ¿Qué quiere Dios para esa situación? ¿Qué dice su palabra? Y hacia dónde vamos a caminar. Buscar un plan a futuro juntos. Ya empezamos a verlo en la segunda parte de la confrontación, que empezamos a decir, bueno, ¿qué opciones hay? Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué planes vamos a tener? ¿Qué vamos a hacer para la siguiente sesión? ¿Qué vamos a hacer para el siguiente momento? Bueno, deberíamos pasar por esta etapa, debemos soltar A, B, C, vamos a movernos de esta manera. ¿Qué vamos a cambiar? Porque hay que definir en la reconstrucción ya acciones y cambios en la persona para el futuro. ¿Qué resoluciones vas a tomar? Yo resuelvo que voy a dejar de tal cosa o voy a aceptar esta situación. Y luego es importante en la reconstrucción el acompañamiento. No dejemos sola a la persona, sino que podamos seguir en constante seguimiento hasta que veamos que la situación ya camina bien, porque cuidado, alguien pueda recaer en un pecado recurrente, en depresión de nuevo, bueno, en otra situación, si no se le da el acompañamiento debido. No es solamente llegar a una solución, sino acompañar en la ejecución de esa solución. Ahora sí, finalmente, y para ir viendo los consejos finales después de este plan de acción, te lo recuerdo: explorar, hacer preguntas abiertas, reflexivas, confrontar, entender la situación y la realidad que están viviendo. Tercero, reconstrucción, es buscar la voluntad de Dios, un plan de acción, cambios y resoluciones para el futuro, y acompañar a esta ejecución. Así que quiero darte los consejos finales acerca de esta clase que estamos teniendo. Primero, mantente en oración constante, antes, durante y después de la consejería. Siempre busca el direccionamiento del Señor. Pide dirección al Espíritu Santo para que hable a tu vida y tú puedas tener palabra de Dios para esa persona. Acepta que te pueden ignorar, que pueden haber invertido todo este tiempo y que al final luego nada suceda. Reconoce cuando hay que derivar el caso a otros. Investiga bien, define bien y sabes que hasta aquí te puedo acompañar, creo que esto es importante que lo vea tal otra persona, yo te llevo, te la presento, te acompaño, te lo derivo el caso, pero saber cuándo ya soltar el caso. Y organízate. Si no te organizas con planes de acción debidos, lugares, tiempos y demás, vas a dar vueltas y no van a llegar a ningún lado y va a ser tiempo perdido. Así que estas han sido las clases de consejería cristiana. Espero que te hayan servido muchísimo, que tengas muchas anotaciones y luego que podamos tener testimonios de personas que se han sentido mucho mejor después de hablar contigo, personas que han podido ejercer la consejería y que han podido ser instrumento del Señor para bendición de otros. Te dejo el deber de esta clase, y es que tienes que escribir 2 casos de experiencia con la consejería y los puedas contrastar con estas metas que vimos, con la exploración, con la confrontación y la reconstrucción. Uno donde tú diste consejo y uno donde te dieron a ti el consejo. Esos 2 escenarios, yo estuve en esta situación, me dieron este consejo y así lo veo versus estas 3 etapas. Y a mí me dieron el consejo, yo di el consejo de esta situación,
versus las 3 etapas y lo puedas poner. Una vez que tengamos eso, estás listo para el examen, donde vamos a hablar acerca de definir un plan de acción para alguna situación específica. En el examen se te va a poner una de 5 situaciones: infidelidad, luto, resentimiento, conflictos de padres versus adolescentes y conflictos sobre la disciplina de los hijos. Uno de esos casos se te va a poner y tú tienes que presentar cuál sería tu plan de acción ante esa situación. Espero que todo salga muy bien y que todos aprueben el examen 100 sobre 100. Nos vemos en las próximas clases de Pesher Online. Que el Señor les bendiga.